Miércoles 6 de mayo de 2026, Dios te está hablando, escúchalo con amor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 6. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje, y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esa noticia. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad cristiana los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 121. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor, y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. Por el amor que tengo a mis hermanos voy a decir: la paz esté contigo, y por la casa del Señor mi Dios pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, pidámosle al buen Dios que nos envíe su Santo Espíritu para que podamos entender su santa palabra y la pongamos en práctica. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles aparece un problema serio en la iglesia primitiva. Algunos decían que para salvarse había que circuncidarse según la ley de Moisés. Aquí vale aclarar algo importante, queridos hermanos. La circuncisión era el signo de pertenencia al pueblo de Israel, la alianza con Dios, como dice en el Génesis 17. Era una marca en la carne que indicaba que ese hombre pertenece al pueblo elegido. Sin embargo, con Jesucristo todo cambia. Algunos comparan que la circuncisión es como el bautismo. Pero para Jesús el bautismo no es un signo externo nada más. Es un nacimiento a la vida interior. Una verdadera participación en la vida de Dios. Por eso la salvación ya no depende de una marca corporal como se lo hacía antiguamente, sino de la gracia de Cristo recibida en la fe y en los sacramentos. He ahí la importancia del bautismo ahora, donde se abren las puertas de la salvación para la persona bautizada, que reciba el Espíritu Santo y es borrado todo pecado de la persona. El problema de fondo era que si la salvación viene por cumplir las normas o por la unión con Cristo, que a veces suele pasar todavía en la actualidad.
Algunas personas piensan que es suficiente con ir a la misa y seguir siendo malo con los demás. No, eso es solo quedarse en un signo exterior. Es más, puedes ir a comulgar, pero si sigues tú maltratando, insultando, gritando, haciendo el daño para los otros, no vas a alcanzar la salvación. No nos podemos quedar solo en el signo exterior. Pidámosle a Dios: Señor, cambia mi interior. Que cada vez que te comulgue, que cada vez que vaya a misa, que cada vez que escuche tu palabra, vaya transformando mi ser para ser esa persona que tú quieres que yo sea. Una persona que lleve la misericordia, el amor, la generosidad, el perdón a todas las personas que nos rodeen. Entonces, hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos. No digo que lo exterior esté mal, pero si nos quedamos solo con lo exterior, ahí no estamos bien, no estamos completos. Por supuesto que hay que ir a misa. Por supuesto que hay que rezar, y si lo hacemos públicamente, hacemos el rosario de la aurora, hacemos las misas campales, está bien, pero no nos podemos quedar solo en la cuestión exterior. Eso luego debemos llevarnos al interior, a una transformación. Cada día que yo vaya a misa, cada día que yo rece, cada día que yo lea la palabra de Dios, debe haber una transformación. A veces será muy visible, a veces será muy poquito, pero depende también nosotros cuando recibimos la palabra del Señor, no hacerlo ni solo por una costumbre o rezar el rosario solo por una costumbre, sino todo debe tener un sentido de salvación. Señor, yo voy a misa para agradecerte, para que me bendigas, para recibirte. Y junto con el rosario, cuando nosotros oramos, rezamos, estamos con María elevando nuestra alma al cielo, al Creador. Entonces todo hagámoslo desde el interior y siempre busquemos la transformación de nuestro ser. ¿Qué más nos falta cambiar? Para irle diciendo: Señor, transfórmame, que yo no me quede en un signo exterior, sino que esto vaya transformando mi interior. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, irá entendiendo que la salvación es un don de Dios, no es fruto de la ley. El Salmo nos invita a decir con alegría: vayamos con alegría al encuentro del Señor. Es que cuando nos encontramos con el Señor debemos ser de esa manera. Yo digo, imaginémonos como cuando queremos encontrarnos con alguien especial para nosotros. Te llenas de alegría, tienes ese deseo de que sea pronto. ¿Por qué no tener lo mismo con Dios? ¿Qué tanta alegría te da encontrarte con Dios en la misa? ¿Comulgarlo? ¿Tienes esa sensación de alegría? ¿Te emocionas aún o ya no? ¿O lo estás haciendo solo por costumbre? La alegría viene de Dios y pidámosle: Señor, yo quiero alegrarme todos los días de mi vida sabiendo de que te tengo a ti, que tú estás de mi lado, que yo te puedo ir a recibir en la comunión, que yo puedo leer tu palabra, que yo puedo escucharte. Señor, lléname de tu alegría. Debemos ser cristianos alegres hasta en medio de la tribulación. Sí, porque sabemos que Dios está de nuestro lado, aunque haya lágrimas, aunque haya desesperación por momentos, pero otra vez volver a confiar en el Señor nos tiene que llenar de su paz y de su alegría. Queridos hermanos, el Evangelio nos dice algo muy importante que debemos llevar muy grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer, dice el Señor. Aquí Jesús usa una imagen que tal vez en nuestra cultura no es tan común, como la vid y los sarmientos. Casi nunca hemos escuchado eso, que se hable. El sarmiento es como esa rama que está unida a la vid, que es la planta de la uva. Y esa rama recibe la savia, que es la vida, ¿no?, de la planta. Si se corta, se seca. Entonces podemos traducir a nuestro lenguaje de nuestra cultura. Es como un árbol que nosotros conocemos, ¿no? El tronco y la raíz es Cristo. Las ramas somos nosotros. La savia que alimenta el árbol es la gracia de Dios. Y los frutos son nuestras obras. Entonces dice, si la rama está unida al árbol, da frutos buenos, dulces, hermosos. Pero si se corta y se seca, ya no sirve. Entonces, ¿qué nos pide hoy el Señor?
que demos frutos, que estemos unidos a Él. Es que solo unidos a Él nosotros podemos entender que hay que aprender a perdonar, que hay que no vengarse, que hay que ayudar al necesitado. Unido a Él podemos entender eso, porque Él nos va a decir una y otra vez hasta que entendamos. Pregúntate, ¿qué tan unido a Dios estás? ¿O te has alejado de Él? Pero hoy valga el momento para regresar al Señor. Él siempre te estará esperando con los brazos abiertos. Él te ama, Él quiere salvarte. ¿Qué frutos estás dando hasta el día de hoy? Los frutos que tú das, sus obras, ¿son buenas? ¿Son bonitas? ¿Son agradables a Dios y al prójimo? ¿O son obras que no gustan? Acciones que lastiman, que dañan. ¿Qué obra vamos a hacer hoy? Demos frutos, comenzando cada día, día por día. Demos frutos dulces, buenos, que aprendan a dar paz, alegría, amor, generosidad a los demás. Y erradiquemos esos frutos amargos, agrios, desagradables, podridos, como la mentira, el odio, el rencor, el resentimiento. Que expulsemos de nuestra vida esos malos frutos. Y pedirle hoy, Señor, tú que me pides dar buenos frutos, ayúdame a que todos los días dé frutos buenos. ¿Qué obras buenas vas a hacer el día de hoy? ¿Qué obras buenas vas a hacer esta semana? Pongámonos metas. ¿Qué frutos voy a dar? ¿Me voy a reconciliar con alguien? ¿Voy a aprender más de la palabra de Dios? ¿Voy a dejar cierto vicio? Esta semana no lo voy a hacer, poco a poco, pero hazlo, haz algo. No te quedes con eso. Así que, queridos hermanos, permanecer en Cristo es orar, vivir en la gracia, buscar la confesión, que sea otro fruto bueno, recibir la Eucaristía, ir a vivirla con devoción. Esos son frutos buenos. Escuchar la palabra de Dios, amar como Dios nos ama, perdonar como Dios nos perdona. Así que, queridos hermanos, pidámosle al buen Dios que nos dé esta gracia de permanecer unidos a Él. Y digamos: Señor Jesús, tú que eres la vid verdadera y nosotros los sarmientos, arranca de nuestros corazones toda falsa seguridad en lo exterior y enséñanos a vivir unidos a ti. Señor, danos la gracia de permanecer en tu amor, de alimentarnos de tu palabra, de tu cuerpo, de la Eucaristía, para que nuestra vida dé frutos buenos, abundantes, dulces, hermosos, verdaderos, duraderos. Señor, que como una sola iglesia sepamos buscarte siempre, nunca alejarnos de ti y hacer tu voluntad. Y que en todo ese caminar nos llenemos de tu paz y de tu alegría, y así vayamos juntos al encuentro con el prójimo y luego contigo. Si luchamos por dar buenos frutos, alcanzaremos la vida eterna. No te olvides de orar, de escuchar la palabra de Dios, de rezar el Santo Rosario y de amar a Dios y al prójimo, comenzando con tu familia. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Paz y bien.